Un cordial saludo a todas las amigas y amigos. Vamos a dejar en este video algunas pocas reflexiones sobre la forma de llevar esta cuarentena de una forma sana, de una forma normal, de manera que salgamos inclusive beneficiados de haber tenido la oportunidad de esa experiencia. Ante todo, es importante aclarar lo siguiente. Yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros mantener la cuarentena si nosotros consideramos que es importante para nuestra salud, para nuestra vida y la salud y la vida de las personas cercanas a nosotros, de nuestra familia. Independientemente de si hay restricciones legales para salir o no salir, independientemente de eso, yo creo que pertenece a una ética personal tomar la decisión si seguimos en esa cuarentena justamente por el peligro de contagio o si realmente decidimos salir, pero ya es responsabilidad de cada uno de nosotros la decisión que tomemos. Aquí es un asunto, pienso yo, que es como de ética frente a nuestra salud, frente a nuestra responsabilidad para nosotros y también la responsabilidad que tenemos frente a la familia. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Hay una amenaza real. Eso no lo podemos nosotros desconocer. Es una amenaza que está atacando a todo el mundo. Hablamos entonces de la pandemia del COVID-19. Afecta a todo el mundo, a todos los países en este momento. Es una amenaza real. Y junto con esta amenaza del COVID-19, hay una pandemia también, considero, que es una pandemia de angustia. En este momento, todo el mundo está angustiado frente a esta novedad con la cual seguramente no se esperaba, no se contaba. Y eso trae para nosotros una situación de ansiedad y de estados de ánimo depresivos. Entonces, vamos a dejar acá algunas recomendaciones que si las aplicamos podamos manejar positivamente, con mucho beneficio, esa ansiedad que se nos va a presentar y ese estado de ánimo depresivo que con toda seguridad también lo vamos a tener. Entonces, partamos de lo siguiente. La ansiedad tiene como origen la amenaza que está en el mundo entero. Esta amenaza nos lleva a una incertidumbre. Cuando nosotros sabemos que hay una amenaza, inmediatamente comenzamos nosotros a preguntarnos hasta qué punto nosotros estamos en peligro. Hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. En ese momento hay miedo colectivo, pero para nosotros concretamente es a nosotros como personas.
nos va a afectar. ¿En qué forma nos va a afectar? Eso es incertidumbre. No sabemos dónde está el virus. Puede estar en cualquier parte. Puede estar ahí en la puerta, puede estar en el ascensor, en la escalera, en la persona que se nos acerca, en los domicilios que nosotros pedimos. Eso nos crea a nosotros una gran incertidumbre. Y esta incertidumbre que nosotros experimentamos, ¿cómo va a afectar mi salud? ¿Cómo va a afectar la salud de mis familiares? ¿Me voy a enfermar? ¿No me voy a enfermar? ¿Vamos a morir? ¿No vamos a morir? ¿Cómo será el tratamiento si me toca a mí? ¿Habrá elementos suficientes para garantizar una buena atención? No lo sabemos. Y esa incertidumbre va a crear en cada uno de nosotros una ansiedad. Y una ansiedad que se va a manifestar con síntomas físicas en el cuerpo. La vamos a sentir, la vamos a experimentar. Seguramente en este momento lo estamos sintiendo. Tenemos sudoraciones, tenemos hiperventilación, es decir, tenemos nosotros una respiración agitada, profunda, justamente por este susto, por este miedo. Tenemos mal de estómago, latido del corazón, en fin, son síntomas físicos que realmente es lo que viene a constituir lo que es esa ansiedad. Y eso es lo que nosotros queremos controlar. Y los elementos que vamos a reflexionar en este momento, yo los he tomado del doctor, porque me parece que son como muy pertinentes, del doctor Leonidas Castro Camacho. Él, que es un psicólogo clínico colombiano, nos da unas pautas bien importantes que vale la pena que las tengamos en cuenta y que las sigamos si queremos nosotros beneficiarnos de esta cuarentena, si queremos manejarla apropiadamente. Y lo primero que tenemos que saber, de acuerdo con esas orientaciones, es que experimentar ansiedad frente a estas amenazas es normal. Es decir, esta ansiedad no es patológica, no lo es normal. Y casi que diríamos, afortunadamente la tenemos, porque es que esta ansiedad nos pone de alerta para poder controlar la situación. Si no tuviéramos esa ansiedad, si no tuviéramos esos síntomas, seguramente estaríamos muy tranquilos y seguramente sí nos iríamos a enfermar y muy posiblemente podemos ir a morir. Entonces, sentir la ansiedad es bueno, es una ansiedad buena, nos puede traer beneficios. Pero la forma para ir controlando esa ansiedad, para irla disminuyendo a un nivel mínimo, saludable, es a través de la información. Si nosotros no tuviéramos información sobre qué es lo que está pasando y cómo está pasando, no podríamos controlar la amenaza. Y lo importante acá es que tengamos en cuenta que con una buena información estamos en condiciones de controlar muy bien esa amenaza para que a nosotros nos vaya a afectar lo menos que sea posible. El problema es que cuando no tenemos información, nuestro cerebro se da como mañas para inventar la información.
Y esa ansiedad entonces sí no es buena, porque comenzamos a pensar cuando no tenemos nosotros una información objetiva, comenzamos a pensar en películas, en videos todos catastróficos, todo lo que nos puede pasar. Los tenemos ahí y eso es justamente lo que nos va a causar esa ansiedad que realmente, repito, no es buena. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ante todo, tener buena información, porque con buena información podemos controlar la amenaza del COVID-19. ¿Qué recomendaciones podemos hacer a ese respecto? Primera recomendación es ir a fuentes confiables. En este momento hay mucha información que no nos sirve, mucha información que es mentirosa, que es falsa, que no nos sirve. Y estamos inundados por todos los medios, por el radio, por la televisión, por los periódicos, por las redes sociales. Mucha información que no nos va a servir. Entonces, recomendaciones, primero, dosifiquemos la información, no dejemos, filtremos más bien esa información, no dejemos llegar una cantidad de informaciones que lo único que hace es hacernos daño. Y la recomendación es ir a fuentes confiables. Y fuentes confiables para nosotros es lo que nos diga, por una parte, las autoridades y lo que nos digan las entidades de salud. Yo creo que esa es la información mínima que nosotros necesitamos. De resto, bloqueemos todo lo demás. Y ahí necesitamos hacer un gran esfuerzo. ¿Qué información objetiva debemos tener? En principio, es saber cómo se contagia uno, cómo se produce el contagio. Es bueno saberlo, justamente para prevenirlo. ¿Cómo nos podemos proteger de ese contagio? ¿Cómo debemos nosotros, por ejemplo, usar el tapabocas? Es necesario tener una buena información sobre la forma técnica de hacerlo. Y eso hay unas orientaciones muy concretas sobre eso, que nos dan las entidades de salud, cómo usar bien el tapabocas, cómo lavarnos las manos, que no es cualquier lavado, tenemos que aprender cómo hacemos un buen lavado. Hacer eso, tener esa información, ese conocimiento con toda seguridad, nos va a ayudar a manejar, a controlar la amenaza. Cómo desinfectar los objetos que nos llegan, los domicilios que nos llegan. Esa información es la que realmente nosotros necesitamos. Porque con esa información sí podemos nosotros controlar la amenaza. Tenemos entonces que separar a nosotros de estos pensamientos que son tóxicos, que no nos sirven para nada, así como físicamente tenemos que distanciarnos también de las personas. Esta es una buena recomendación. Así también tenemos que distanciarnos de los pensamientos que nos vayan llegando, que no nos sirven para nada. Porque es normal que nos lleguen pensamientos que nos aterrorizan. Y la recomendación acá, en este caso, es no luchemos contra el pensamiento que nos llegue. No luchemos.
no tratemos de quitarlo, porque en el momento en que tratamos de quitarlo, en ese momento coge más fuerza. Entonces la forma de controlar esos pensamientos que no nos sirven es cambiando el contenido. No luchar, sino comenzar a pensar en otra cosa totalmente diferente. Y para eso necesitamos voluntad. O sea, me voy a proponer a pensar en una cosa distinta, algo que me interese, pensar en, en cuestiones que están pendientes, que no es resuelto, en fin, pero que no tengan que ver absolutamente nada con el susto que nos trae la amenaza del virus. Entonces es importante tener en cuenta ese aspecto. Y hay unas recomendaciones justamente para poder mantener un estado de ánimo no depresivo mientras estamos encerrados. Esas recomendaciones son muy importantes tenerlas en cuenta. Bueno, para unas cuantas que nos ha dejado el doctor Leonidas. Una, darnos cuenta de que cuando estamos encerrados, nuestras rutinas se interrumpen. Cuando nosotros no estábamos en cuarentena, pues teníamos nuestro tiempo estructurado. Salíamos de la casa, salíamos del apartamento, nos íbamos a trabajar, en fin, o cada uno a sus actividades que fueran correspondientes, pero ya el día estaba organizado. Ya más o menos sabemos nosotros qué es lo que teníamos que hacer y lo hacíamos. Eso ya era parte de nuestra rutina diaria. El problema es que cuando estamos encerrados, esas rutinas se interrumpieron. Ya nos quedamos todo el día, absolutamente todo el día, desde el momento en que nos levantamos hasta el momento por la noche en que nos acostamos en la casa. Entonces es importante justamente para buscar el equilibrio con lo que estábamos haciendo antes de la cuarentena y lo que estamos haciendo ahora es establecer también una rutina para seguirla dentro de la casa o dentro del apartamento. Es importante tener una rutina, organizar una rutina al interior de la casa. Hagámoslo. Porque es que cuando uno está en la casa, pues pensamos en un fin de semana, por ejemplo, pues es muy fácil que uno viva como muy informalmente. A veces ni siquiera nos quitamos la pijama, estamos ahí. Y es muy posible que estando encerrados, estando en esta cuarentena, estando en la casa todo el tiempo, pues que vivamos también muy informalmente. Eso no sería conveniente porque tendrían como mucha predisposición ese tipo de actuaciones para tener, digamos, una vida depresiva. Entonces, primera recomendación, organicemos una rutina para cada día estar programadas unas actividades, programarlas con anticipación. Previamente, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? Y a cada actividad que yo programe para cada día, asignarle un tiempo determinado. Entonces, programar unas actividades y asignarle a cada actividad que yo programe, asignarle un tiempo determinado. Y lo más importante es cumplir las actividades que programemos y respetar el tiempo que nosotros le asignamos a cada una de las actividades. Entonces, esto nos llevaría a pensar en una variedad de actividades.
no una sola actividad, sino una variedad de actividades y a cada actividad dedicarle un tiempo determinado. ¿Qué actividades podemos nosotros programar? Primero, actividades de autocuidado, ¿sí? Programarla. Es decir, obligarme a tener ciertas actividades que van a contribuir a mi cuidado personal. Pensar, por ejemplo, en a qué horas me voy a levantar, a qué horas me voy a bañar. Programar lo que tiene que ver con el ejercicio físico tan saludable, tan importante. No olvidemos diariamente hacer por lo menos una hora de ejercicio físico, conveniente para nuestra salud, para nuestro bienestar. Y si seguramente no estábamos acostumbrados a hacer ejercicio diario, en este momento hay tantas facilidades. Por ejemplo, en YouTube podemos encontrar muchas formas de hacer ejercicios que nos pueden servir para hacer el ejercicio allá cuando estamos encerrados. Entonces, hacerlos. Cuidar nuestra alimentación también. Ya que estamos todos encerrados, pues mirar a ver cómo va a ser esa alimentación. Ojalá una alimentación que sea pues nutritiva, que sea variada en lo posible. Cuidar el aseo personal. Cuidar el sueño. Dedicar horas suficientes a dormir. Porque un buen sueño va a favorecer nuestro sistema inmunológico. Dormir de 7 a 8 horas, programar si es posible, si lo necesitamos, si sentimos que lo necesitamos, media horita de siesta. Entonces, el sueño es bien importante. Entonces, esos son como actividades de autocuidado. Eso es bien importante. Otra actividad que se puede programar y que nos serviría mucho sería cómo vamos entre toda la familia, entre todos los que estamos encerrados, cómo vamos a atender los cuidados de la casa. No dejar la responsabilidad del cuidado de la casa en una sola persona. Hagamos comunidad. Aprovechemos para hacer comunidad, para que cada uno de nosotros, los que conformamos la familia, demos nuestro aporte. Eso beneficia a todo el mundo y no solamente recargar en una sola persona todo el oficio. Ojalá logremos hacer esa distribución de roles y cumplirlas. Actividades también, por ejemplo, de teletrabajo. En ese momento, si estamos en cuarentena, es muy posible que estemos con la modalidad del teletrabajo. Claro, hay que responder por el trabajo. Afortunadamente, pues está la posibilidad de estos medios virtuales para podernos comunicar con las empresas. Y seguramente en el momento en que nosotros logremos implementar bien el teletrabajo, eso puede traer muchos beneficios para las empresas, pero también para la familia. Y acá en el trabajo, la recomendación es no excederse en el trabajo. No excederse. Porque lógicamente cuando uno está en su casa, es muy posible que dedique mucho más tiempo a cada actividad, pero eso es perjudicial. Yo creo que programamos para cada actividad de tipo laboral unos tiempos determinados. Ya cada uno se va organizando pues de acuerdo con sus circunstancias particulares.
Entonces las actividades de teletrabajo es otro tipo de actividad que habría que tener en cuenta en las rutinas que nosotros programemos. Programemos el encuentro a nivel familiar. Aprovechemos que estamos todos reunidos en familia, que eso no sucede normalmente cuando no estamos en cuarentena, pues para hacer reuniones donde nos encontremos todos en familia, donde podamos nosotros fácilmente pues estar de una manera informal y en donde fluya el humor, el buen humor, la anécdota, donde fluya esa comunicación existencial que es tan importante, donde podamos nosotros tener esa libertad de manifestar a la familia, a los demás, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras sugerencias para poder llevar mejor esa vida comunitaria familiar. Entonces programemos raticos de encuentros a nivel de la familia. Eso también es bien necesario que lo tengamos en cuenta dentro de nuestra rutina. En esa rutina también recomendable incluir actividades de recreación, de distracción, bien importante, lo necesitamos. Pero entonces, ten mucho cuidado de no excedernos también en eso. Pues ya cada uno verá en qué forma puede recrearse. Pero una forma puede ser a través de la televisión, del televisor. Pero también no excederse. Dar un tiempo determinado para mirar televisión. Si estamos mirando alguna serie de alguna película, y si es posible, pues parcelarla por episodios, mejor hacerlo. Entonces, esas actividades de recreación son bien importantes que nosotros las tengamos también en cuenta. Programamos actividades de conexión social. Estamos aislados, sí. Estamos separados, sí. Pero hay una forma de comunicarnos también con los amigos, con los familiares. A veces esas personas que están muy solas, qué bueno sería de pronto poder mandar un mensajito, un saludito o una llamada telefónica. Pero que eso quede programado. Porque es que si no queda programado con toda seguridad, pues nuestra vida va a ser muy a la deriva. Y entonces ahí sí caemos nosotros en situaciones de depresión. Esas son como las principales recomendaciones que hacemos para poder llevar la amenaza de una forma que no nos haga daños, o sea, de manera que nos permita llevar una ansiedad sana, moderada. Estas actividades con toda seguridad, si nosotros las aplicamos, si las ponemos en práctica, si las utilizamos diariamente, nos va a permitir llevar una cuarentena o un encierro, pues muy tranquilos y seguramente con un gran beneficio, porque al interior del encierro podemos tener muchos aprendizajes que seguramente la podemos aplicar después ya en nuestra vida normal, fuera de cuarentena. Estas eran entonces las reflexiones que queríamos hacer porque yo sé que en este momento hay muchas personas que están saliendo con todos los peligros que tiene salir en este momento. Pero también sabemos que hay muchas personas que libremente han tomado la decisión de permanecer en sus casas hasta tanto no consideren que es posible salir con, con unas posibilidades mínimas de peligro. Bueno, les agradezco mucho la atención y ojalá, ojalá lo pensemos, lo reflexionemos, lo podamos llevar a la práctica y salgamos todos beneficiados. Bueno, que pase un buen día. Muchas gracias.